Bendiciones. Te saludo desde la plataforma de Ministerios Casa Efraín Internacional y para mí es un placer que estés conectado a nuestra transmisión en este día. Me siento muy privilegiado de que puedas conectarte a esta transmisión y te pido por favor que compartas a tus contactos lo que hoy vamos a hablar. Estamos en una cápsula profética, es un espacio hecho, determinado para poder tratar temas bíblicos doctrinales que son esenciales para el conocimiento de la verdad. La Biblia dice que debemos ceñirnos con la verdad. Una de las piezas del soldado de Jesucristo es que tiene sus lomos ceñidos con la verdad. Y la Biblia también habla y dice que el conglomerado de su palabra era la verdad. Aparte de que la verdad nos hace libres. Nos hace libres. Quiero hoy tratar una verdad acerca llamada de Christmas. La verdad, una verdad actual. Lo que hay de trasfondo en esta fiesta llamada Navidad. Muy aparte de lo que yo piense, muy aparte de mi criterio personal, quiero hoy enseñarte qué dice la Escritura, qué dice la Biblia, porque muchos pastores, puedes tú querer agarrarte de la opinión de muchos pastores, de tradiciones de muchos pastores, de maneras de pensar, de opiniones, de facultades que ellos toman para decir que la Navidad no es mala, de que la Navidad es buena, de que aunque Jesús no haya nacido en esta fecha, no importa, hay que celebrarlo igual. Y bueno, y muchos se basan en la opinión pastoral de muchas personas. Y se basan porque son pastores. Y se basan en esa postura para defender la tradición que normalmente el mundo conlleva. Pero yo, muy aparte de la opinión personal mía, muy aparte de la opinión personal de cualquier ministro, cualquier pastor que la respeto, quiero enseñarte hoy la verdad acerca que la palabra muestra. Hoy quiero mostrarte la postura de la Escritura acerca de esta verdad. Y en los próximos 30 minutos, enfócate en concentrarte lo más que puedas para poder aprender esta verdad que hoy te voy a enseñar. El libro de Lucas capítulo 2, verso 34, habla de un hombre llamado Simeón, que era esposo de una mujer llamada Miriam, que era profetisa. Y este hombre profetiza sobre María, la madre de Jesús. Y muchas versiones dicen que este niño iba a nacer, hablando de Jesús, y iba a ser señal y ocasión de muchas contradicciones, dando a entender hoy en día que su nacimiento iba a traer muchas contradicciones en la actualidad. Hay una traducción que me gusta mucho, que es la versión Código Real, y dice que el niño iba a venir al mundo y él iba a ser señal, y esta señal iba a ser motivo de gran controversia. Hay otra versión que dice objeto de contradicción. Y hoy te quiero enseñar que Jesús no nació en el 24 de diciembre 25. Jesús no nació en esta fecha. Quiero enseñarte hoy la verdad actual acerca del nacimiento de Jesús. Y si Jesús no nació en esta fecha, entonces, ¿qué se celebra? ¿Qué estamos celebrando? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay el trasfondo de cada vez que celebramos una natividad? Otra natividad más cada 24 de diciembre. Hoy quiero hablarte acerca de la verdad actual acerca de Christmas. Pero para poder entender primero la verdad, el trasfondo, quiero enseñarte hoy el nacimiento de Jesús. ¿En qué fecha nació Jesús? Y quiero que prestes mucha atención. El libro de Lucas, capítulo 1, verso 8-13, dice que un día en el que Zacarías oficiaba como sacerdote delante de Dios, pues le había llegado el turno a su grupo, le tocó la suerte de entrar en el santuario del Señor para ofrecer incienso conforme a la costumbre del sacerdocio. Zacarías pertenecía a una orden sacerdotal, era la octava orden, era la orden de Abías. Cada familia sacerdotal ministraba una semana el tabernáculo, según Primera de Crónicas. Según Primera de Crónicas muestra que cada familia sacerdotal, eran 24 familias, cada familia le tocaba ministrar una semana. Y se tiraba suertes para ver qué familia le tocaba primero, segundo, tercero, y así sucesivamente. En el verso 13 dice que Zacarías era esposo, su esposa era Elizabeth. Y dice que un ángel del Señor, el día que a Zacarías le tocó ministrar en el templo, según la orden sacerdotal, según el turno sacerdotal, dice que hubo un ángel que se le apareció a Zacarías y le dijo que su mujer Elizabeth
iba a tener un hijo y se le iba a poner por nombre Juan, quien era el que prepararía el camino del Señor. ¿Por qué te hablo de Juan? Porque Juan era primo hermano de Jesús y quiero que entiendas que Juan nació meses antes del nacimiento de Cristo. Entonces, para poder saber el nacimiento, los meses del nacimiento de Jesús, tenemos que partir del nacimiento de Juan, que es del que sí hay registro, sí hay fecha. Ahora, veamos lo siguiente. En Lucas capítulo 1, verso 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Zacarías le tocaba ministrar en el templo y era un sacerdote que era de la orden de Abías. Para poder saber en qué turno, en qué semana y de qué mes le tocaba ministrar a este sacerdote, tenemos que irnos a Primera de Crónicas, capítulo 24, verso 10. Y dice, la séptima, cuando ya estaban repartiendo los turnos para las casas, las familias sacerdotales, que eran 24, el séptimo turno o la séptima suerte cayó sobre Cos y su familia. Y la octava suerte le cayó a Abías y a su familia. Esto se estableció desde los tiempos de Crónicas. Pasan muchos años y hay un descendiente de la familia de Abías, llamado Zacarías, que le tocó ministrar, según Lucas 1, capítulo 8, verso del 8 al 13, le tocó ministrar en la octava orden, que desde los tiempos de Crónicas se le había apartado suerte para que un descendiente de Abías pudiera ministrar del tabernáculo en ese entonces. Aquí te puedo mostrar las 24 órdenes sacerdotales y la octava orden le tocaba a Abías. Según Primera de Crónicas 24:10, la séptima le tocaba a Cos y la octava le tocaba a Abías. Cada orden sacerdotal ministraba una semana. Entonces podemos decir que a Abías y a su familia sacerdotal le tocaba ministrar en la octava semana. Pero ahora, para comprender en qué mes se iniciaban las órdenes sacerdotales, en qué mes iniciaban a ofrecer sacrificio en el templo, tenemos que irnos a Lucas 32:37. Dice así, hablando de Jesús: ahora el ángel no se va donde Elizabeth, ahora el ángel se va donde María y le dice: el hijo que va a nacer será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y el ángel le dice a María, le dice así: he aquí, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido en su vejez a un hijo, y este es el 6º mes para ella. ¿Entiende? El día en que estaba siendo concebido Jesús en el vientre de María, Elizabeth ya tenía 6 meses de embarazo de Juan el Bautista. Ahora, quiero que veas en qué turno le tocaba ministrar a Zacarías, porque desde el día en que a Zacarías le anuncian que iba a nacer Juan, desde ese día se cuentan 9 meses y desde esos días tenemos que calcular en qué mes nació Jesús. Aquí tengo el calendario judío. En la parte más externa está el calendario judío y en la parte interna está el calendario gregoriano. Y entre un mes gregoriano y otro mes gregoriano hay un mes judío. Quiere decir que los últimos 15 días de un mes gregoriano y los primeros 15 días de un mes gregoriano hay un mes judío. Y según Lucas 1, capítulo 1, verso 5, las órdenes sacerdotales comenzaban en el mes de Nisán. En el mes de Nisán era entre marzo y abril. En este mes iniciaba la primera orden sacerdotal a ministrar el templo. Recordemos que Zacarías era la octava. Por lo tanto, tuvieron que pasar 2 meses. Cada mes tiene 4 semanas. Y para llegar a la octava semana pasaron 2 meses en donde Zacarías tuvo
que esperar para poder él ministrar del templo, y fue allí donde el ángel le dice que su mujer iba a estar encintas. Ahora, esos 2 meses es entre mayo y junio. Entre mayo y junio embarazan a Elizabeth para que pueda dar a luz al niño llamado Juan, que estaba siendo profetizado. Ahora, entre mayo y junio, en el mes de julio, viene a ser el primer mes, agosto el segundo, septiembre el tercero, octubre el cuarto, noviembre el quinto, diciembre el sexto. Y acuérdese lo que leímos, que en el 6º mes de Elizabeth, a María le anuncian que Jesús iba a ser gestado en el vientre de ella. En el mes de diciembre le anuncian recién a María que va a concebir un niño del Espíritu Santo. Y Elizabeth ya tenía 6 meses. Sigamos. Enero era el 7º mes para Elizabeth, el 8º mes era febrero, y el mes de marzo era el 9º mes para Elizabeth. Si Elizabeth tenía a los 6 meses y María a los 6 meses de Elizabeth, ya Jesús estaba siendo concebido, quiere decir que ya Jesús probablemente tendría entre 3 a 4 meses cuando Juan el Bautista nació. Ahora, desde ese entonces, contando los meses que faltan, el 9º mes del nacimiento de Jesús da entre septiembre y octubre. El nacimiento de Jesús entonces es entre septiembre y octubre, nunca fue en diciembre. Usted va a decir, ay pastor, me arruinó la Navidad, me arruinó el arbolito. Yo le digo, le estoy enseñando la verdad para que usted desde la verdad sepa, no desde la opinión pastoral o desde una opinión personal, sino desde la opinión de la palabra de Dios. Ahora, veamos lo que dice el Señor Jesús en Marcos capítulo 7, verso 7. Dice así: en vano me rinden culto, enseñando doctrinas que son preceptos humanos. Dejáis el mandamiento de Dios y os aferráis a la tradición de los hombres. Y añadió: vosotros, para guardar vuestras tradiciones, quebrantáis el mandamiento de Dios. En los tiempos de Jesús había gente que estaba quebrantando el mandamiento de Dios. Estaba quebrantando. Recuerde que Jesús, uno de los mandamientos es que no debería hacerse imagen de lo que estaba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, para adorarla, sea quien sea Dios, sea cualquier ángel, sea quien sea. Por eso es que nosotros no veneramos ninguna imagen. Pero en la Navidad de Jesús se está venerando y se está adorando a un niño, al niño Dios que ha nacido. Y la gente estaba poniendo las tradiciones de hombres y estaban así quebrantando el mandamiento de Dios. Ahora, si usted no me quiere creer y usted quiere seguirle creyendo a la opinión de su pastor, de cualquier pastor al que usted se haya acogido para sustentar y defender que usted defiende la Navidad, veamos Colosenses capítulo 2, verso 8, que el perito arquitecto de la iglesia llamado Pablo habla acerca de las tradiciones. Dice: cuidado con que nadie os engañe con falsas teorías y con vanos razonamientos, apoyado en las tradiciones de los hombres y en los elementos del mundo, y no según Cristo. Miren lo que Pablo está hablando a la iglesia de Colosas, y le dice: tengan cuidado, porque pueden venir a engañarlos con falsas teorías. Mire usted, y vanos razonamientos. ¿No será que algún pastor, algún ministro, algún hermano en la fe le ha planteado un razonamiento equivocado y apoyado en las tradiciones del mundo y no de Cristo, están quebrantando el mandamiento de Dios? Solamente es una pregunta que usted tendría que hacerse el día de hoy. Ahora, Christmas es una fiesta que, según los angloparlantes, utilizan el término Christmas, que se utiliza o se traduce a la misa de Cristo. ¿Por qué quiero irme introduciendo ya en Christmas? Porque si Jesús no nació en diciembre, entonces, ¿qué celebran en diciembre? En diciembre, el 24 al 25, celebran una fiesta llamada Christmas, que significa la misa de Cristo. Ahora, quiero que veamos que Christmas no tiene un origen bíblico, que Christmas, o también llamada Navidad, tiene un origen
pagano, no un origen bíblico estructural, sino un origen pagano. Quiero que entienda que lo que le voy a leer hoy fue sacado de la enciclopedia católica más antigua de la biblioteca que ellos tienen. Y mire lo que dice. Dice que Christmas, que la Navidad, fue reconocida como tal hasta el año 345 por influencia de Juan Crisóstomo y Gregorio de Nancicieno. Se proclamó el 25 de diciembre como fecha para celebrar la natividad de Jesús, pero recién en el año 345 después de Cristo. La historia demuestra los esfuerzos por unir el paganismo con el cristianismo, al punto de celebrar el nacimiento de Jesús en una fecha que armonizaba con la fiesta del dios Sol. La asociaron con la fiesta del dios de Saturno, que se celebraba el 17 al 23 de diciembre, y se celebraba con banquetes y bulliciosas diversiones. Mire, en Babilonia, el cumpleaños del dios Tamuz también era celebrado en la fecha del 25 de diciembre, igual que la fiesta del sol, de Baco, de Osiris, de Horus, de Adonis, de Júpiter, entre otros dioses. Este festival de invierno, conocido en Roma y Grecia como las Saturnalias, se hacían intercambio de regalos y el sentimiento de amistad prevalecía porque había nacido uno de sus dioses. En este festival de invierno se quemaban árboles de pino que simbolizaban el calor del nuevo nacimiento del sol, a lo cual llamaban Navidad. Vuelvo a repetirle, creemos en que Jesús nació, creo en la Navidad, en la verdadera Navidad, pero lo que no creo es que Jesús haya nacido en diciembre. Lo que la historia muestra, lo que la enciclopedia de historia muestra, es que en diciembre nunca nació Jesús y que la asociaron, ya que en este mes nacieron muchos dioses paganos. Ahora, Navidad, según el trasfondo espiritual en el libro de Levítico 18:30, dice: por lo tanto, cumplan con mis ordenanzas y no imiten las repugnantes acciones que se practican allí antes de ustedes. No se contaminen con ellas. Yo soy el Señor su Dios. Mire lo que el Señor le está diciendo a Levítico. En Levítico, el Señor le está diciendo a su pueblo: mira, van a haber fiestas que van a coincidir y van a querer hacer coincidir ciertas fiestas con la fiesta santa, pero ustedes no se contaminen con aquellas fiestas. Mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dice: por lo tanto, obedezcan mis instrucciones y no se contaminen, y asimismo, al cometer cualquiera de estas prácticas detestables que cometieron los pueblos que vivieron en la tierra antes que ustedes, yo, el Señor, su Dios. Las prácticas actuales son similares a las prácticas paganas que se celebraban en los tiempos antiguos. Quiero que entienda que no se celebró la Navidad, no se celebró en los primeros años de la iglesia cristiana, ya que la costumbre del cristianismo en general era celebrar no el natalicio de Jesús, sino la muerte de personas importantes. Y la Biblia dice en Eclesiastés que más importante que el día del nacimiento es el día de la muerte. En el siglo V, la iglesia occidental dio orden de que fuese celebrada para siempre en el mismo día de la antigua festividad romana, en honor del nacimiento del sol, ya que no se conocía la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Mire lo que le estoy enseñando hoy día. Cuando el nacimiento de Jesucristo comienza a celebrarse, esto significa que la fiesta de Navidad nace ya bastante tarde a través de las enseñanzas de la Iglesia católica, apostólica y romana. De acuerdo a la Enciclopedia Católica, en la edición de 1911, la Navidad no estaba incluida entre las primeras festividades de la Iglesia.
Los primeros inicios de ella provienen de Egipto. Las costumbres paganas relacionadas con el principio de enero se centraron en la fiesta de la Navidad. Y en la Enciclopedia Americana, en la edición de 1944, dice que la Navidad, de acuerdo con muchas otras fiestas, se celebraba recordando a un Dios pagano. Ahora leamos lo que dice Jeremías capítulo 10, verso de 3 al 5. ¿Por qué? Porque en Navidad, en esta festividad, hay muchas mezclas de tradiciones. ¿Por qué? Porque en este mes y en el día 24, 25, nacían diversos dioses paganos a los cuales se les veneraba y se les rendía culto de diferente manera. Y de diferente manera se celebraba a estos dioses. Por eso hay muchas mezclas en este mes de tradiciones. Se mezcla Santa Claus o Papá Noel, se mezcla el árbol de Navidad, se mezcla el nacimiento de Jesús y se mezclan tantas cosas, tantas festividades que no tienen que ver con la palabra de Dios y que están en contra de las cosas que Dios ha ordenado, porque el Señor claramente le dice en Levítico: no te contamines con ella. Mire lo que dice Jeremías 10 del 3 al 5. Dice: pues los dioses de esos pueblos son pura nada, un leño cortado en el bosque, labrado con azuela por las manos de un artífice, y luego de plata y oro lo recubren y lo sujetan con clavos a golpes de martillo para que no se muevan. Como espanto de melonar, no hablan y hay que llevarlos porque no pueden andar. No los temáis, que no pueden hacer daño, ni tampoco tienen ningún beneficio. Jeremías, el Señor está hablando a través de Jeremías y le dice: miren, hay gente, en este tiempo hay tradiciones, que hay personas que cortan un árbol, cortan un pino frondoso, cortan un leño y lo adornan con oro, con plata, y lo ponen y lo ajustan con clavos para poder adorarlo. Y dice: no le tengan miedo a estas cosas, pero tampoco había que celebrarlas. Ahora, los árboles en la Biblia eran puestos para sacrificio a una diosa llamada Acera. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 16, verso 21. Dice: no plantes ningún árbol, ni te hagas ninguna imagen de acera cerca del altar del Señor tu Dios. ¿Y sabe qué es lo peor? Que muchas iglesias ponen un árbol en el altar. Hay muchas iglesias que ponen el árbol en el altar. Y aquí en Deuteronomio 16, 21 dice: no pongan ningún árbol cerca del altar del Señor tu Dios. Árbol, o el palo de la adoración Acera, como se le llamaba, el árbol representaba la presencia de la diosa cananea Acera. Acera significa bosque, por la adoración a los ídolos que se hacían en los árboles. Ahora, mire lo que dice Primera de Reyes capítulo 14, verso 23. Dice: porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, y en todo collado alto y debajo de todo árbol. Hay una versión mucho más interesante que dice: de todo pino frondoso rendían adoración a ídolos. Pero ¿sabe qué es lo más peculiar? Lo más preocupante es lo que dice Ezequiel capítulo 20, verso 28. Mire lo que dice: y miraron a todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, allí sacrificaron sus víctimas y allí presentaron ofrendas que me irritan, dijo el Señor. Allí pusieron también, mire, las bendiciones con las que yo les había enriquecido, y allí derramaron sus libaciones. Yo solamente le hago la pregunta: ¿no será que este verso está describiendo una tradición que hasta hoy en día prevalece, como es el poner regalos
debajo de un árbol llamado el árbol de Navidad? Solamente le hago esta pregunta porque son tradiciones de hombre y no según Cristo. Ahora, mire lo que dice Ezequiel 16, del 34 al 36. Dice así: te ha sucedido al revés, que a las otras mujeres en tus prostituciones ninguno corrió detrás de ti solicitándote, sino que repartías tú misma regalos, mientras que a ti ninguno te pagó. Ha sucedido lo contrario. Por tanto, prostituta, escucha la palabra del Señor. Esto dice el Señor: por haber prodigado tu vergüenza y descubierto tu desnudez en tus prostituciones con tus amantes, por todos tus horrendos ídolos y por la sangre de los hijos que le has ofrecido. El Señor está cardíaco en estos versículos. El Señor le está hablando a su pueblo y le está diciendo: ustedes se han prostituido, ustedes les han enseñado a sus hijos prostitución al mezclarse con fiestas y con tradiciones que yo no acepto. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, verso 16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún si hemos conocido a Cristo según la carne, ahora no lo conocemos así. Si usted quiere seguir respaldando el nacimiento de Jesús, yo le digo que Pablo nos enseña que nosotros no recordamos o no debemos basar nuestro conocimiento, nuestra adoración, de acuerdo a Jesús según la carne. No debemos nosotros basar nuestra vida cristiana de acuerdo a los días de Jesús según su carne, porque ahora ya no le conocemos así, ahora le conocemos como el que resucitó. Mira lo que dice Romanos capítulo 7, verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos muchos frutos para Dios. Si usted quiere seguir celebrando a Jesús en carne, en su natividad, a pesar de que le estoy diciendo de que esta fecha es una fiesta pagana, es una festividad pagana, y usted aún así lo quiere hacer, yo le digo que nosotros no celebramos al Cristo según la ley, al que nació. Nosotros somos del otro Cristo. ¿Cuál otro Cristo? Del que resucitó, del que no tiene linaje, del que no tiene nacionalidad, del que no es judío ni gentil, de aquel Cristo que es Dios, de aquel Cristo que no nació ni nacerá, porque siempre será y es y fue eterno. Y Pablo dice que nosotros hemos muerto a la ley para que podamos ser del otro Cristo, no del Cristo que nació, sino del Cristo que resucitó. Esta es la enseñanza del día de hoy. Esta es la cápsula profética que hoy he querido enseñarte y basarte de acuerdo a la Escritura para que tú te puedas dar cuenta con la palabra que Navidad no es una fiesta inocente y que celebrarla un 24, un 25, maquillarla con el nacimiento de Jesús no es lo más coherente ni lo más sabio que puedes hacer después de oír esta verdad. Yo me despido de esta transmisión y te bendigo, deseando que la gracia y el favor de Dios te otorguen la fuerza de voluntad para obedecer a Dios y no a las tradiciones del mundo, como leímos en los versos anteriores. Te bendigo en el nombre del Señor. Déjame tu comentario para saber que has estado conectado. Déjame ahí, profeta, bendiciones, estuvimos conectados. Si la palabra te bendijo, ponme ahí, la palabra nos bendijo mucho. Ponme algún versículo que concuerde con lo que estamos hablando o hazme alguna pregunta para podértela contestar después de este live. Así que yo me despido y te bendigo en el nombre del Señor, deseando que esta palabra te haya sido de edificación. Que el Señor te bendiga y te guarde. Hasta la próxima cápsula profética. Bendiciones.